Quiero que pensemos cómo muchas veces nos creamos percepciones diferentes de una misma persona. Recuerdo a una mujer muy querida, ella, muy amable, muy especial, pero era bastante seria en un primer encuentro. Al punto que en una oportunidad estábamos conversando acerca de personas serias y personas introvertidas y extrovertidas, y alguien dijo: oiga, qué seriedad la de fulana de tal. Y yo dije: no es tan seria. Cuando ella coge confianza es una recocha completa, ¿sí? Yo decía: no, decía otro, la impresión que tengo es que es seria. Claro, porque la primera impresión que ella daba era esa, una seriedad, y después se soltaba y ya sacaba toda esa alegría interior. Pero ¿cómo podemos formarnos impresiones diferentes? A veces también podemos conocer personas muy alegres, muy bonachonas. Recuerdo a alguien así, supremamente alegre, extrovertido, pero también tenía un genio terrible. Llegó una oportunidad, alguien que le tocó vivir el genio de esa persona, cuando escuchó que alguien decía: uy, esa persona es lo más alegre, lo más bonacho, lo más chévere, pero tiene un geniecito. ¿Qué percepción tenemos de las personas? Nos hacemos esas percepciones, ideas, por momentos que hemos vivido con estas personas. Quiero que pensemos en esto, porque creo que también en el pueblo de Dios y en el mundo en general, la gente se ha creado diferentes percepciones de Jesús. Y hay muchas ideas de Jesús. Las películas, por ejemplo, y las fotografías, el arte, nos ha vendido ciertas ideas de Jesús. Por ejemplo, si uno piensa en rostros de Jesús, imagínense rostros como estos. Uno ve, ese es Jesús. Uno dice: Jesús sufrido, ¿cierto? Una cara de sufrimiento. O un rostro como este también, más con la corona de espinas. O este otro, por ejemplo, imagínense ese rostro de Jesús, imagínense ahí. No, ese sí es todo bonachón, todo así. Es más, ni siquiera bonachón, es todo CrossFit, ¿cierto? Jesús Fitness, Jesus Fitness, vea, ¿sí? Musculoso, sonriente. Es el Jesús que de pronto muchos muchachos, bueno, o muchas muchachas quisieran tener, ¿cierto? Ese es mi Jesús, vea este otro Jesús. Ese tiene ya un rostro un poco más adusto, un poco más serio. Ese de pronto va de la mano con el Jesús que echó el fuete a los mercaderes en la puerta del templo. O este otro Jesús también, serio. O vean este otro. Ese yo creo que es Jesús después de los 40 días de ayuno. Sí, ya está flaco. O vean ese otro. Ese ya es tierno, ¿cierto? Jesús tierno. No sé qué imagen tiene usted de Jesús. Algunas personas de verdad se hacen ciertas imágenes de Jesús. Alguien me decía: a mí me cae mal Jesús. Yo le dije: ¿por qué? Porque ¿cómo así que Jesús dice que el amor, y él sí cogió el fuete y echó a toda esa gente? A ver, ¿qué es ese amor? Y le dije: no, le expliqué, y luego me dice: y también me da mal genio cuando Jesús está enseñando y se aparece la mamá y los hermanos y le dicen: tu mamá y tus hermanos te buscan. ¿Y se acuerdan qué contesta Jesús? He aquí mis hermanos y mi madre. Y esta persona me decía: no puede ser, yo lo mato, ¿sí? Porque una lectura superficial de esos textos nos lleva a tener percepciones equivocadas de Jesús. ¿Qué pensamos de Jesús? Hay personas que ven a Jesús como alguien señalador y castigador, que tengo que portarme bien porque de lo contrario Jesús me va a castigar y me va a ir mal. Hay otros que tienen una idea de Jesús como el Jesús tan alegre y bonachón, hasta cuando oran: Chuchito lindo, tú eres mi parce, ¿sí? Y le toman el pelo a Jesús. Y pueden burlarse de Jesús como si Él fuera cualquier persona. ¿Cuál es el concepto que tenemos realmente de Jesús? Hay algunos que admiran a Jesús por sus enseñanzas, un gran maestro. Hay muchas personas que escriben libros acerca de Jesús como maestro, el mejor maestro de toda la historia de la humanidad. Otros admiran a Jesús por su liderazgo, porque un líder es aquel que puede arrastrar gente. Jesús ha movido, mueve y seguirá moviendo multitudes. ¡Qué líder tan impresionante! Y admiran a Jesús por esto. ¿Cuál es la idea que tenemos realmente nosotros de Jesús? ¿Quién es Jesús? En la iglesia de Colosas había un error que se estaba infiltrando en la iglesia, que demeritaban a Jesús.
Pablo, escribiendo esa carta, llega a este texto que es precioso y se lo puse ahí en el bosquejo, impreso o digital. Lo puede tener allí o en la Biblia. Abra usted la Biblia en Colosenses capítulo 1 y el texto de Colosenses 1:15 al 20 es un texto de esos famosos por su riqueza cristológica. Es uno de esos textos tan apetecidos para el que estudia quién es Jesús, quién es Cristo Jesús. Y Pablo en estos versículos explica quién es. Algunos dicen esto es un himno que Pablo acuñó en su carta cuando está hablando acerca de Jesús. Y quiero que vea en el texto bíblico, siempre que usted lea la Biblia, recuerde que hay que leer el contexto inmediato. ¿Qué dice antes y qué dice después? Si usted ve el versículo 13, está hablando acerca de que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de Dios. Y luego de Jesús, su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Jesús tenemos perdón de pecados. Y ahora empieza a decir, ¿quién es este Jesús? Este Jesús, y dice, Él es, ¿qué dice que es? La imagen del Dios invisible. Y quiero que piense en ese versículo y le subrayé las veces que aparece Él es, o por medio de Él, o para Él. Empieza diciendo Él es. ¿Quién es Jesús? Me llama la atención que las películas, cuando muestran a Jesús, la mayoría de las películas aparece Jesús con una voz así. De cierto os digo. ¿Cierto? Y uno se imagina a un Jesús, esa voz como si fuera de ultratumba, como que santidad. Yo no me imagino a Jesús hablando así. ¿Sabe por qué? Porque Jesús hablaba con pescadores. ¿Usted se imagina hablando a los pescadores así? Tampoco me imagino a Jesús un gamín ahí pegándole a Pedro. ¡Ay, que Pedro! No, tampoco. Yo no creo que... Pero Jesús era una persona como la gente de aquel entonces. Jesús 100% hombre, pero 100% Dios. Aquí Pablo está hablando de que Él es Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando esta expresión imagen tiene que ver con manifestación, con representación, y la Biblia muchas veces menciona esto. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito Hijo, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Lo que está diciendo Pablo aquí es, por favor, no demeriten a Jesús. Jesús es Dios. Él es la manifestación, la representación del Padre mismo, de Dios mismo. En Filipenses 2, capítulo 2, que es otro texto también cristológico, como dicen los teólogos, porque habla de Cristo, como un tratado de Cristo, dice, quien siendo por naturaleza Dios. Es decir, Él es Dios, Él es la imagen de Dios invisible. Y luego dice, el primogénito de toda creación. Algunos entienden mal esto y dicen, si es primogénito de la creación, que Él fue creado. No, el mismo texto lo explica. Más adelante usted puede ver en el 17, Él es anterior a todas las cosas. Cuando dice primogénito no se refiere a primero en orden, en tiempo, sino en rango. Es decir, Él es Dios. Antes de la creación Él existía. Es lo que pretende aquí Pablo aclarar ante esa herejía que se estaba enseñando en aquel tiempo. Y quiero que vuelva a leer con cuidado, se lo puse por eso en el bosquejo. Él es la imagen del Dios invisible, es la manifestación, la representación del Dios que no vemos. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, el primogénito de toda la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué? Y vea lo que dice. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es antes. Si usted compara otras traducciones de la Biblia, que eso también es importante al estudiar el texto, va a encontrar que en el versículo 16, cuando dice primogénito, va a decir, Él es antes, es anterior a todo, reiterando lo que aparece en el versículo 17. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Que Jesús es Dios. Y lo que quiero que pensemos en esta mañana, que así como era de importante decirle a aquella gente que Jesús es Dios, hoy también es importante para nosotros pensar en esto. Acabamos de cantar que creo en Él. Creemos en Dios mismo. Y escúcheme por favor, muchas personas creen en Dios y hablan de Dios, Dios por todas partes.
No tengamos cuidado. Digamos esto: creo en Jesús, que es Dios. Es diferente. Jesús es Dios. Mucha gente cree en Dios y no sé qué Dios tiene. Nuestro Dios es Jesús, que vino a esta tierra, murió por nosotros, resucitó y está vivo. El Jesús en el que creemos es divino, es Dios. ¿Y qué implica esto para la vida? ¿Qué implicaciones tiene que Él es Dios? Que nos hemos reunido a cantarle ¿a quién? A Dios. Vale decir, Él es digno de adoración. Si Él es Dios, adorémosle. Y nos hemos reunido para exaltar el nombre de Jesús. Por eso prefiero siempre que hablo con alguien no tanto hablar de Dios, sino de Jesús, por favor. Ahora, también tengamos en cuenta esto. A veces decimos Cristo. Sí, Cristo Jesús. Cristo es un título. Jesús es una persona. Por eso me encanta hablar de Jesús. Jesús es Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro modelo. Y no es como las películas, ni es como las fotografías. ¿Que sí sufrió? Sí. ¿Que hubo momentos de dolor? Sí. También tuvo momentos de gozo. Esa persona que caminó por las polvorientas calles de Palestina hace más de 2000 años es en el que creemos. Jesús de Nazaret, que es Dios. Y como es Dios, merece adoración. También por ser Dios hay que temerle. Y ojo que cuando hablamos de temor no es miedo porque con qué me va a salir. No, es el temor de saber con qué va a salir cuando yo le fallo. Es el temor de decir no quiero defraudarlo, no quiero fallarle. Al contrario, quiero ir tras sus pisadas. Quiero vivir como Él enseñó. Quiero adorarlo, quiero temerle, quiero servirle. Porque cuando hablamos de adorar, la adoración va ligada al servicio. Jesús es Dios. Es este Dios al cual servimos. Cuando nos reunimos un domingo en la mañana y usted se levanta temprano y venimos aquí a cantar, venimos a disfrutar la alabanza, el tiempo de estar juntos. Sí, pero venimos a reunirnos en el nombre de Jesús. Y Él es Dios. Y ¿sabe? Además de adorarle, temerle, servirle, es vivir confiado. Porque nuestra vida no está en las manos de cualquiera. Está en las manos de Dios mismo, porque Jesús es Dios. En los momentos de mayor necesidad en la vida es cuando nuestros ojos pueden comenzar a mirar a otros lados. En los momentos de crisis, de enfermedad, es cuando comenzamos a veces a buscar otras alternativas. Y hay personas que siendo creyentes, creyendo en Jesús, en la Biblia, en los momentos de mayor crisis, a veces fácilmente pueden ceder a cualquier tentación facilista de resolución del problema. Por eso es tan fácil que la gente vaya detrás de la teología de la prosperidad, buscando simplemente solucionar un problema económico. Por eso es tan fácil que la gente vaya atrás el pare de sufrir, porque es la manera fácil de buscar como sanidad para la enfermedad. Jesús es Dios. No hemos venido aquí a sacarle, a ver qué me da Jesús esta mañana. Hemos venido a tributarle honor, adoración, gloria y honra a quien seguimos, a quien adoramos y en quien nos reunimos, en nombre de quien nos reunimos, es Dios mismo. Y que eso nunca se nos olvide. Él es Dios, y Pablo resalta esto de una manera fuerte en este texto para que los colosenses no miren para otro lado y no se dejen engañar, al igual que hoy nosotros también. No nos dejemos engañar. Él es Dios. Pero no solamente dice aquí que Él es Dios, dice que Él, por medio de Él se creó todo. Todo fue creado por medio de Él. ¿Sí puede notar eso? Por medio de Él se creó todo, en el cielo y en la tierra, visible y invisible. Todo creado por medio de Él. Quiere decir que usted y yo hemos sido creados por medio de Él y para Él. Esta es una verdad preciosa. Porque decir que hemos sido creados para Él es que no hay otra manera de vivir. No hay otra manera. Si usted coge un esfero, ¿el esfero para qué fue creado? Para escribir. Si usted lo utiliza de puntilla, ¿qué pasa? Lo daña, lo echa a perder. No fue creado para eso, ¿cierto? No fue diseñado para eso. Nosotros hemos sido diseñados para vivir para Él. Fuimos hechos para Él. Si comienzo a tener otro uso, nos dañamos, nos deterioramos. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Todo lo que Él creó es bueno. ¿Sabe qué pasa? El hombre lo echa a perder. Dígame, ¿la música es mala o es buena? Es buena, pero ¿qué pasa con la música? El hombre en su corazón dañado y pervertido pervierte la música y así surgen muchas canciones o músicas pervertidas. El licor, el vino, dígame, ¿es malo? Es bueno. El vino es bueno, pero el hombre lo pervierte y se emborracha. Un poco de vino es digestivo, un poco de cerveza puede ser diurética, pero el hombre en su corazón dañado lo pervierte. El sexo es bueno o malo. Por favor, buenísimo, ¿cierto? Pero el hombre pervertido lo daña. El matrimonio es bueno o malo. Por favor, algunos quedan como pensativos. El matrimonio es bueno, Dios creó el matrimonio, pero el hombre en su corazón dañado, pervertido, pecador, lo daña. Todo lo que el hombre pecador coge, lo daña, porque está en pecado. Y lo que Dios quiere es restaurar todas las cosas, restaurar en Cristo Jesús, porque todo fue creado para Él y fue creado por medio de Él. Nosotros hemos sido creados para Él. Cuando comenzamos a tener otro uso que no es para Él, la vida se daña. Cuando comenzamos a vivir solo para el dinero, la vida se daña. Cuando comenzamos a vivir solo por mi esposa, ¿han escuchado a estos hombres? Yo vivo es por ella. Uy, qué romántico, ¿cierto? Usted es un infeliz porque fue creado para el Señor, no para ella. Y la mejor manera de hacer feliz a mi esposa es amando a Dios primero. Por eso, muchachos, el día que se declaren, digan, ¿quiere ser el segundo lugar en mi vida? Porque el primero lo tiene ¿quién? El Señor. Fui creado para Él. Hay personas que dicen, yo vivo es por mis hijos, por estos es que vivo y me mato. No, qué triste la vida, yo vivo es para Él. Y el mejor regalo que le puedo dar a estos mugres es que tengan un papá que tenga a Jesús como primer lugar en su vida. Fuimos creados para Él, diseñados para Él. Otro uso nos daña. Y vea qué preciosa enseñanza. Hemos sido diseñados para Él. Es así que somos felices, cuando vivimos para Él. Por eso que vivimos en comunión con Él. Por eso que vivimos buscándole en su palabra, en oración, reuniéndonos un domingo para cantarle y adorarle, porque fuimos diseñados para Él. Cuando dejamos de vivir para Él, la vida se echa a perder. Se echa a perder. Hay gente que solo vive para el trabajo. Trabajan y trabajan de sol a sol, porque quieren darle a su familia lo que él no tuvo de pronto. No fuimos diseñados solo para el trabajo, fuimos diseñados para Él y después para todo lo demás. Sí, el trabajo Dios lo creó y es bueno. Todo es bueno. El trabajo es bueno, pero aún el trabajo, el hombre en su corazón pecaminoso toca el trabajo y lo daña. ¿Usted no ha conocido gente como su trabajo lo ha echado a perder? Y ha echado a perder su matrimonio y la vida. Hemos sido creados para Él. Y el texto vuelve y dice, y quiero que usted lo vuelva a leer otra vez, lo tiene ahí, se lo puse. Vea lo que dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, gobiernos podríamos decir, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes, dice, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Otra traducción dice que Él sustenta, Él lo sustenta todo. Y dice luego, en el principio, el primogénito de la resurrección, el primero en resucitar, y nosotros resucitaremos con Él, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Qué precioso himno, si es que es un himno. Algunos dicen sí, era un himno de aquella época, pero Jesús es Dios, es lo primero que quiero que recordemos en esta mañana. Segundo, Él es, y por ser Dios merece ser adorado, digno de ser adorado y servido. Él es creador, Él es el Señor de la creación. Hemos sido creados para Él y todo ha sido creado para Él. Por tanto, lo que soy y lo que tengo es para Él. Es allí
donde está la dicha de la felicidad. Y lo tercero que quiero mencionar es que Él es el Señor de la iglesia. Vean el versículo 18, dice, Él es, otra vez la palabra Él es, la cabeza ¿de qué? Del cuerpo, ¿qué es? Acá hay dos expresiones importantes. Primero, que Él es cabeza. Ser cabeza de la iglesia es que Él es nuestro líder. Él es quien nos guía. No es el pastor, no son los líderes de la iglesia, no son los fundadores de la iglesia, no. Jesús es la cabeza. Él es quien nos guía. Él es la máxima autoridad. Y qué bello encontrar en la Escritura que el concepto de autoridad en la Biblia no es la autoridad que oprime, que maltrata, no es el gamonal, el patrón, no. La autoridad en la Biblia es aquel que sirve. Por tanto, cuando a los hombres nos gusta leer ese texto que dice que somos cabeza del hogar, ¿sabe lo que significa? Que somos los líderes siervos, dispuestos a dar la vida por nuestra familia. Entonces, mujeres, no se pongan bravas cuando el esposo dice, soy la cabeza, sí, sirva entonces. Ese es el concepto de autoridad en la Escritura, líder siervo. Él es la cabeza, es a Él a quien seguimos, es a Él a quien obedecemos y es Él quien dio la vida por nosotros. Y por eso le seguimos y le servimos. Y dice la cabeza del cuerpo, un concepto importante. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es una institución, sí. Es una organización, sí, humanamente hablando. Pero la iglesia, más que eso, es un organismo vivo. Tenemos que ser una organización y una institución porque a eso nos lleva las leyes en Colombia. No podemos ser una entidad suelta. Tenemos que estar registrados en el Ministerio del Interior con personería jurídica. Somos una institución. Pero más que eso, por favor, somos un organismo vivo donde la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Por eso es que la expresión somos indispensables, porque cada parte del cuerpo es importante. Unos serán ojos, otros serán pies, dice Pablo en Corintios, otros serán mano. Hay algunos que son mano y quieren ser pie, ¿cierto? Y al revés. Dios nos ha puesto, dice la Biblia, donde Él quiso. Pero Él, hablando de quién es Jesús, dice Jesús es el Señor de la iglesia. La iglesia le pertenece a Él. Y esta iglesia local, la iglesia no como edificio, por favor. Pablo no está pensando en el edificio, está pensando en las personas. Esto es realmente el templo o la sede de la iglesia. La iglesia somos nosotros y Él es Señor de la iglesia. Y cuando decimos que Él es la cabeza y Él es el Señor, es porque estamos dispuestos a obedecerle. Y el texto dice algo más. Dice que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz, una palabra muy popular en Colombia en el último año. Haciendo la paz. ¿Quién ha hecho la paz? Según este texto, ¿quién es? Jesús. ¿Y la hizo mediante qué? Mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Porque es en la cruz del Calvario donde nuestros pecados son clavados. Y gracias a ese sacrificio es que puede haber reconciliación. Quiero que pensemos en esto. Reconciliación es un concepto muy importante en la Escritura. Nosotros, dice Pablo en su carta, estábamos enemistados con Dios, lejos de Él por pecadores. Cristo muere por nosotros y Él nos reconcilia con el Padre. Por eso que esa reconciliación, el que nosotros podamos estar reconciliados con el Padre, le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Y si aquí estamos reconciliados, podemos también estar reconciliados aquí. Son las consecuencias de la reconciliación. Es difícil pensar que una persona ha sido reconciliada en este sentido y no puede hacerlo en este sentido. Esta reconciliación me da la capacidad de poder reconciliarme así con otros. Por eso creo que una manera de evaluar nuestra vida espiritual es qué tan fácil o qué tan factible es nuestra reconciliación con aquellos que se enemistan en algún momento con nosotros. Porque surgen momentos difíciles, aún en el matrimonio, dígame, ¿sí o no? Las buenas parejas tienen problemas en algún momento. Las malas parejas tienen problemas todo el tiempo. Y en esos malos momentos,
que sufren las buenas parejas, la capacidad de reconciliarse viene de reconciliarse con el Señor. Por eso que cuando una pareja está brava entre ellos, el consejo es, miren, ¿saben que cada uno coja una habitación distinta? Vayan y busquen al Señor. Reconcílense primero con el Señor. El poder de esta reconciliación permite luego que haya reconciliación a este nivel. ¿Sí me explico? Y por eso que es precioso pensar que Pablo exalta quién es Jesús. Jesús es Dios. Merece ser adorado, temido, servido y vivir confiado. Jesús es Señor de la creación. He sido creado para Él y todo lo que tengo es para Él. Y si no vivo para Él, la vida es desgraciada y desdichada. Y por último, Él es Señor de la iglesia. Es a Él a quien obedecemos, es a Él a quien seguimos. Si una iglesia se acaba porque sus líderes se van al mundo, no es una iglesia que está siguiendo a Jesús como Señor. Y pensar que la reconciliación que obra el Señor es una reconciliación tan poderosa que nos permite también reconciliar nuestras relaciones interpersonales. Y aquí quiero que pensemos, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? Hay personas que se han alejado del Señor porque a veces su mentor, su maestro, su pastor, su líder se alejó del Señor. Y sé que es difícil. Cuando tenía solo 16 años, el que me enseñó la palabra de Dios, lo vi alejarse de Jesús. Y cuando lo vi alejarse de Jesús, dije, si Él se aleja, ¿yo qué? Si este que me enseñó la palabra de Dios se va a alejar, ¿yo qué garantía tengo? No. Y cuando me entero que otro líder por aquí estaba pecando con la novia, no. Pero si estos son unos mañosos pervertidos, ¿qué diferencia hay con mis otros amigos que no conocen a Cristo? Es allí que la fe es puesta a prueba. Y uno tiene que decir, ¿a quién sigo yo? Jesús es la cabeza de la iglesia. Es a Él a quien servimos. Es a Él a quien seguimos. Él es Señor. Sirvámosle, adorémosle. Para Él fui creado. ¿Qué concepto tenemos de Jesús? ¿Cuál es la idea que tenemos de Jesús? ¿Sabe a qué quiero invitarle? Me encanta releer los evangelios, porque cuando comienzo a releer y releer, la belleza de la palabra de Dios y la riqueza es que siempre nos va revelando algo más. Y cuando voy encontrando cómo era Jesús, cómo reaccionaba Jesús, cómo respondía Jesús, uno comienza cada vez más a amar más a Jesús. El Jesús en el que creemos es este que está aquí en la Escritura. Es Dios. Es Señor de la creación, es Señor de la iglesia. ¿Ese es el Jesús a quien seguimos? ¿Qué Jesús tenemos en el corazón? Este es el Jesús que tenemos que proclamar. Este es el Jesús que tenemos que corregir en la mente de mucha gente. Un Jesús santurrón, aburrido, con voz tétrica. No, Jesús es precioso y digno de ser amado y seguido, adorado. Adorémosle en oración. Acompáñenme a orar.